el tema de mortalidad en el menor de 5 años. Siguiente, Sandy, por favor. Para comenzar, voy a mencionar la introducción y estructura del menor de 5 años. Y bueno, nosotros ¿sí me escuchan? Sí. De tomar en cuenta que como médicos, los niños y las niñas, en esta etapa es donde va a haber un mayor aumento de su crecimiento, es decir, donde se van a desarrollar las áreas de lenguaje, cognitivas, motriz y social y afectivas, además de un crecimiento en su maduración. Esto se va a ver influido por el entorno familiar y bueno, nosotros debemos de verificar durante la consulta diversos factores de riesgo que más adelante les voy a mencionar. Siguiente, Sandy, por favor. El cuidado de la infancia debe favorecer el óptimo desarrollo en los aspectos físicos, psíquicos y sociales que va a tener el niño, además de que más adelante se va a reflejar como la forma en la que el niño se desenvuelva. Y bueno, esto se va a llevar a cabo en un sitio ideal, es decir, cuando vamos a realizar un adecuado cuidado y el seguimiento del crecimiento. Y esto se va a, bueno, esto desemboca pues en la atención al primer nivel de atención. Siguiente, por favor, Sandy. La OMS va a marcar unos patrones de crecimiento infantil. Estos van a ser derivados de una investigación en la cual se estudió a diversos niños durante la etapa de 0 a 5 años y de ahí derivaron unas gráficas que más adelante les voy a mencionar, que por ejemplo son gráficas en la cual nosotros evaluamos el perímetro cefálico del niño o por ejemplo hay gráficas en las que menciona la OMS la talla y el peso para la edad o la estatura para la edad. Y estos son un marcador importante para nosotros porque dependiendo de si en estas gráficas se va a ver alterado estos valores, es decir, que estén por encima o por debajo de lo normal, por ejemplo, en el perímetro cefálico nos van a indicar si está aumentado o disminuido estos patrones, podemos diagnosticar una microcefalia o una macrocefalia. Estos patrones de crecimiento infantil de la OMS en menores de 5 años nos van a demostrar que cuando los niños se crían en condiciones de salud óptimas y similares, van a tener un crecimiento uniforme, sin importar en qué región del mundo se encuentre el bebé. También nosotros debemos de evaluar el cuidado y la atención que recibe el niño durante los primeros 5 años de vida, ya que durante esta etapa, especialmente en los primeros 3 años, es donde se va a ver el crecimiento y el desarrollo psicológico, afectivo y demás. Y especialmente es donde se van a ver más cambios morfológicos. Durante este periodo, es decir, los primeros 5 años de vida, los niños y las niñas van a aprender más rápidamente que en otra época. Es aquí donde van a desarrollar diversos aspectos. Por ejemplo, van a aprender a caminar, a hablar, a dibujar, y bueno, es aquí en donde se ven, bueno, son más inquietos, ¿no? Siempre están jugando o están llorando o se están moviendo y pues uno ya ni los puede, bueno, las mamás ya no los pueden ni controlar, ¿no? Y también en cómo los niños vivan en su entorno, es decir, que si de sus padres reciben el amor y el afecto o la atención, esto va a estimular a que el niño tenga una, adquiera más capacidades para desenvolverse, es decir, que
No sé si han visto que a veces cuando la familia se la pasa gritando o se la pasa peleándose los papás, los niños siempre están llorando, están inquietos. Incluso hay ocasiones en las que se enferman precisamente por este entorno en el cual pues el bebé le genera mucho estrés. Además de que va a haber otros factores como la alimentación que van a influir en su estado de salud. Siguiente, Sandy, por favor. Como ya había mencionado, los patrones de crecimiento para el niño según la OMS, bueno, aquí marca de 1 año, pero especialmente de los 0 a 5 años, va a ser los primeros 3, como ya había mencionado, donde se va a llevar a cabo una mayor exponencialidad en el aumento del crecimiento. Ya a partir de los 3 en adelante, pues ya va a ser más lineal. A continuación, pues mi compañera Jimena Yunuen va a comentar en cómo se mide la mortalidad materna. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí de esto? A ver, espérame, Perla. ¿Cómo te dice tu familia, Perlita? Me dicen Ixul, pero está bien. Itzul. ¿Es yucateco, Itzul? Es maya. ¿El maya qué significa? Significa estrella del amanecer. Oh, mira, qué bonito. Muy bien, Itzul. Te queda, te Gracias. queda. Al quitar, te queda, te queda. Mira, a ver, Itzul, ¿qué mensaje nos diste con tu intervención? Bueno, como ya les había mencionado, pues en la gráfica se muestra pues el crecimiento de 0 a 5 años en el niño En toda y, tu intervención. y nosotros lo que voy a mencionar más adelante es que durante esta época es cuando el niño pues va a tener una mayor capacidad para desenvolverse, es decir, que va a adquirir ciertas, ¿cómo decirlo? Pues actividades, ¿no? Como aprender a caminar o a desenvolverse o a hablar. Y se va a ver influido por diversos factores que pueden influir en su salud. Ok. Nos dijiste la historia natural del desarrollo, de crecimiento y desarrollo del menor de 5 años, eso nos dijiste. Sí. Y cómo, qué diferentes etapas o pasos va a seguir, siempre y cuando tenga unas variables favorables a su alrededor. Eso fue tu mensaje, ¿sí? Sí. Entonces, nos acabas de decir que es bien importante el chamaco, ¿no? Que esté sano para que puedan estar en medicina, ¿no? Estudiando así como ustedes. A ver, ¿quién más sigue, Jimena? Jimena. Yo no nos veo muy sanos. Te hablan a Bueno, pero antes lo estábamos, ¿no? Cuando estábamos bebés, yo creo que todos estábamos felices. Sale, a ver. Ok, yo les voy a mencionar cómo se mide la mortalidad infantil. Esta se va a medir igual que todas las demás mediante una tasa. Esta va a ser, como su nombre lo dice, la tasa de la mortalidad infantil. Y va a consistir en el número anual de defunciones infantiles que va a haber, de muertes infantiles, lo vamos a dividir por el número total de nacimientos de la región en la que vamos a estudiar. Este resultado nos va a brindar información acerca de las condiciones de salud de los niños de un país, pues por obvias razones, ¿no? O sea, si un país tiene alta mortalidad infantil, pues significa que sus condiciones de salud en los niños pues no son las correctas, son deficientes. La tasa de mortalidad en niños de menores de 5 años va a ser un indicador estadístico de la probabilidad de que un niño fallezca entre su nacimiento y los 5 años de edad. Y se va a expresar en 1 por 1000, es decir, vamos a tener que es la décima parte de un porcentaje. ¿Me cambias, Sandy? Ok. Las estadísticas vitales de los niños van a ser una fuente de información para nosotros,
para conocer la mortalidad de ellos en general. Dentro de estas va a ser importante la tendencia observada por las defunciones de los grupos menores de 5 años, porque sus tasas de mortalidad son muy importantes, son un indicador de los avances registrados en el ámbito de salud pública y del desarrollo socioeconómico que tenga la sociedad en sí. Ajá. Sandy. Yo lo que encontré es que principalmente vamos a tener 6 causas de mortalidad infantil, que van a ser neumonía, diarreas, nacimiento prematuro, infecciones neonatales, malaria y la falta de oxígeno al nacer. Bien, espérame. Jimena, sé que a lo mejor me lo van a decir ustedes dos al final o durante la exposición. Pero yo ahorita les digo, pregunto al grupo, observen las causas. Neumonía, diarrea, nacimiento prematuro. Yo entiendo que en lugar de infecciones neonatales, afecciones neonatales, malaria y falta de oxígeno. ¿Cuáles son inherentes, o sea, causadas por el estado preconcepcional o por situaciones que aparecieron durante el embarazo? ¿Y cuáles son causadas por el ambiente donde fueron a vivir? ¿Escuchó? Pues las ambientales son neumonía, diarrea y las afecciones neonatales, ¿no? Y también... No, estás bien, neumonía, diarrea, y malaria. Malaria, perdón. Sí. ¿Y las otras? Stephanie. Doctora Stephanie, se le solicita en quirófano. ¿No está Stephanie Trujillo? Le pondremos falta, ¿cómo ven? Sandy, Stephanie Trujillo no contesta. Le pondremos falta. Bueno. Sandy no puede poner su micrófono, doctor. A ver, Stephanie, ¿dónde estabas? Había ido al baño. Bien. Las principales. ¿Me preguntó algo? Pues sí, hace como 5 minutos, 10. Perdón. Por esa causa es que quisiera tener que ustedes tuvieran su cámara abierta. Porque de otra manera siento que ponen su perfil y se van. Y bueno, pues son ustedes los que se perjudican. Pero bueno, volviendo a las causas, miren esta grafiquita, está bonita porque te dice aquí 6 causas principales de la mortalidad infantil. Perla, cuando dices mortalidad infantil, ¿de qué edad a qué edad? Va desde los 0 hasta los 5 años de edad. Ajá. Bien, y entonces, Jimena, el nacimiento prematuro y las afecciones neonatales y la falta de oxígeno al nacer, ¿qué periodo de tiempo sería, de edad? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Aguacate. A ver. Nacimiento prematuro, afecciones neonatales, falta de oxígeno al nacer. ¿Qué periodo de tiempo es? Perinatal podría ser. Ajá. Así es, Antonio. Es la perinatal
alrededor del embarazo y del parto. ¿Sale? Ok, ¿Qué nos sí. está diciendo este cuadrito? Alan. ¿Qué nos dice este cuadrito, Alan? No está Alan. Doctor, ¿Qué? Es que no prendía mi micrófono. Pues nos habla de la mortalidad infantil, ¿no? Que sus 6 causas principales de la muerte en neonatos. Sí, pero nos dice 2 orígenes de intervención. ¿Sí? Nos dice 2 orígenes de intervención. Eso es todo. Bueno, a ver, a seguir. Bien rápido. Sandy, ¿le cambias? Por favor. Síganle. Bueno, aquí yo estuve buscando como las cifras más actuales y la más actual que encontré fue del 2016, pero puse esta del 2010 para que se vaya viendo como un cambio hasta la más actual que encontré. Estas fueron las principales causas de mortalidad infantil en México en el año del 2016. Y bueno, teníamos que de total van a ser 28,865 defunciones en México y la que lleva el primer lugar es las del periodo perinatal. Pero ya hablando como de los 0 a los 5 años, sería la neumonía e influenza, que fue lo que puse en primer lugar en la diapositiva anterior. ¿Le cambias, Andy? También pusimos una tabla de muertes por desnutrición, porque aunque no venía como incluida en las causas principales, consideramos que es como muy importante por todo lo que hemos estado hablando de cómo influye la economía y el ambiente y la región en la que te desarrolles, cómo influye en tanto la mortalidad materna y ahorita en la mortalidad de los niños de 0 a 5 años. Y esta tabla es del 2004. ¿Le cambias, Andy? Esta es la comparación desde el 2000 hasta el 2016 y fue la más actual que encontramos, que fue publicada por la INEGI, y son muertes por cada 1,000 niños y niñas nacidos vivos, que es lo que les comentábamos de la tasa de mortalidad. Y tenemos que ha ido disminuyendo, ha disminuido casi 10%, pero igual no es como que se haya erradicado, simplemente ha ido disminuyendo, pero considero yo que es porque ha ido avanzando el sector salud y también el ambiente como tal ya no es como hace años. O sea, ahorita ya en esa diferencia son 16 años que pudieron haber cambiado muchas cosas, desde lo que sabían desde alimentación, viviendas y pues todo eso. ¿Le cambias, Andy? Esa igual es lo mismo, del 2016, y esa solo era para mostrar como la entidad que tiene o que tuvo mayor tasa de mortalidad infantil, y en este caso fue Puebla. Y esa ya solo otra comparación, pero esta es desde 1990 hasta el 2016, y ahí se muestran las entidades con mayores tasas y menores tasas, comparando desde 1990 hasta el 2016 para ver cuáles han ido disminuyendo y cuáles aumentando. Por ejemplo, en 1990 la mayor tasa se la llevaba Chiapas y Puebla estaba en el tercer lugar, y en el 2016 Puebla está en el primer lugar. ¿Le cambias, Andy? Bueno, y eso se los va a explicar mi compañera Itzul, las estrategias que propuso la OMS para disminuir la tasa de mortalidad de menores de 5 años. Bueno, voy a mencionar las estrategias según la OMS. Primero vamos a tener el cuidado domiciliario y apropiado, además de un tratamiento oportuno de las complicaciones de los recién nacidos. Además, es importante la atención integrada a las enfermedades infantiles en todos los menores de 5 años. Y bueno, como ya sabemos, hay programas de vacunación. Y también es importante la alimentación del lactante y del niño pequeño.
En los últimos años, como mi compañera Yonoen ha mencionado, las tasas de mortalidad en menores de 5 años ha ido cambiando, es decir, bueno, los factores, las causas, y es por eso que no sé si sepan, pero por ejemplo en los centros de salud y en los hospitales promocionan mucho la lactancia materna, que vamos, bueno, es un tema que vamos a ver más adelante. Siguiente, Sandy, por favor. Y aquí hay un ejemplo de cómo van a ir desde estrategias universales que son promovidas por la Secretaría de Salud, las focalizadas o selectivas, que igualmente son de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, de la SEP, CONAGUA, y estos van a estar enfocadas a la prevención y detección oportuna de afecciones perinatales, la vacunación, la prevención y detección oportuna de la desnutrición. Y bueno, las dirigidas, estas van a venir de las hospitales públicos, por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, y igual aquí se van a enfocar en la prevención de las afecciones en el periodo perinatal, también para detectar las malformaciones congénitas, la vacunación, la prevención de infecciones respiratorias, y bueno, eso compete a disminuir pues la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años. Siguiente, Sandy. Antes de que pases. Es que aquí voy a explicar. Déjala ahí, por favor. Permíteme. Le pregunto al grupo y les pregunto a ustedes, Jimena y Perla. Aquí me estás poniendo un modelo operativo universal, focalizado, selectivo y dirigido. ¿Qué otro nivel falta, Jimena? Bueno, lo voy a mencionar más adelante, que es como una guía para el seguimiento del desarrollo del niño en menores de 5 años, que bueno, como nosotros, como futuros médicos... ¿Cómo se llamaría ese seguimiento de crecimiento y desarrollo del menor de 5 años? ¿Lo hacen en qué nivel? Nosotros como médicos en primer nivel de atención médica, por ejemplo, en el centro Permíteme. Aquí, discúlpame, mira, aquí en tu modelo operativo tienes nivel universal, focalizado, dirigido, y te falta otro que se llama nivel operativo. Claro, no lo contemplaron en tu fuente, porque estos cuates están por allá arriba tomando el café y diseñan y crean y lo avientan. Pero nosotros que estamos acá abajo, en el área operativa, vemos que hace falta un nivel, dice, después de dirigido, ahí se queda en las instituciones, en la Secretaría de Salud, llega a nivel estatal, llega a nivel delegacional de IMSS, ¿no? Pero hace falta de allí a donde emana, a los centros de salud, a las unidades de medicina familiar, a los consultorios del ISSSTE, en fin. Y ahí es donde estamos nosotros, donde ustedes van a estar. Entonces ahí hace falta el nivel operativo. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Ya me adelantaste, Perla. Unas palabras. Sí. Dime. Bueno, Sandy, ¿le puedes cambiar, por favor? Gracias. Como ya había mencionado, nuestro trabajo como futuros médicos, bueno, ya cuando estemos haciendo nuestro servicio social y estemos, por ejemplo, en un centro de salud y que llegue una mamá con su bebé y nos diga que, no sé, tiene diarrea o tiene fiebre o cualquier otro síntoma, primero debemos de hacerle una serie de preguntas. ¿Qué edad tiene? Porque dependiendo de la edad del... Disculpa que te interrumpa. Sí. Está bien, está bien. Pásame el anterior.
Es que esto es bien importante, porque nos vamos a perder. Porque estamos entrando a una consulta de crecimiento y desarrollo que nos lleva a la pediatría. Y se nos está olvidando que estamos en salud reproductiva. Entonces, en el nivel operativo, aquí en este cuadrito hasta abajo está el nivel operativo, donde están ustedes. Le pregunto al grupo, ¿cuál es la acción vital, la más importante para preservar la salud del producto potencial? ¿Qué van a hacer? Pues evaluar factores de riesgo. Antonio Yair Flores, hasta te dije completo el nombre porque es cierto. Toño, ahí entra la señora a tu consultorio y ¿qué es lo que vas a hacer? Repite lo Pues que dijiste. evaluar sus factores de riesgo. Haces el enfoque de riesgo reproductivo. ¿Sí? O sea, ya nos dijeron que un bebé saludable hay que cuidarlo. Ya nos dijeron que hay muchas variables a su alrededor. Tus compañeras nos dijeron que hay un modelo operativo. Ya complementamos que hay un nivel básico donde tenemos que hacer una actividad. Y de repente estamos saltando a un esquema de crecimiento y desarrollo. Estamos aceptando que nació un chamaco y que viene con paladar hendido o labio leporino como el que vi ahí, pero ni siquiera nombramos una acción básica y fundamental para evitar que el chamaco viniera así. Dicen las parteras, es que fue luna llena y se lo comió la luna, el eclipse. No puso las tijeras en agua. ¿No? No, sencillamente es que los médicos no le hicieron una aplicación del enfoque de riesgo reproductivo para evitar que el niño naciera con un problema congénito. Señora, ¿ha tenido niños con paladar hendido, con labio leporino o alguna otra situación, anomalía? Pues que sí, ya llevo 2. Señora, pues ya no se embarace. Esa es la utilidad del enfoque de riesgo perinatal. ¿Qué problemas que trae la señora preconcepcionales o antecedentes de factores de riesgo obstétrico y perinatal no se vuelvan a reproducir? ¿Sale? Ese es lo vital de esta presentación del tema de hoy, que haciendo el enfoque de riesgo perinatal, nosotros podemos favorecer y garantizar la sobrevivencia del bebé en las mejores condiciones. Síguele. Gracias. Síguele, amiga. Sandy, ¿le puedes cambiar, por favor? Ah, gracias. Bueno, como ya me había mencionado, imaginemos que estamos en un centro de salud y pues llega la mamá con el bebé, ¿no? Lo primero que debemos de, desde el momento en el que llega, pues visualizamos el físico del bebé, como qué tan separado tiene los ojos, si tiene alguna malformación en los deditos, en las extremidades, como la imagen, si tiene labio leporino. Y la coloración también es importante. Y también debemos de evaluar algunos reflejos que estos nos van a indicar si el niño tiene algún problema psicomotor. Y dependiendo de la edad, como vamos a ver más adelante, son diversos aspectos que vamos a evaluar. Por ejemplo, en esta hoja marca por ejemplo, en una consulta, de un niño de 0 a 2 meses de edad. Entonces,
Si leemos la hoja, debemos de realizar ciertas preguntas, como si la mamá tuvo algún problema en el embarazo o en el parto o durante el nacimiento. También si fue prematuro o fue de bajo peso al nacer, o si el bebé presentó alguna enfermedad después del nacimiento, si la mamá y el papá son parientes, o bueno, también hay otros aspectos. Y también, como ya había mencionado mi compañera Yunuen, algunos factores importantes son verificar pues el entorno en el que se encuentre el bebé. Por ejemplo, si sus papás tienen escolaridad, o qué otros factores pueden influir. Por ejemplo, si en su casa hay violencia familiar o factores socioeconómicos, en fin. Y bueno, en base a esta hoja, vamos a clasificar si el niño va en un desarrollo normal, o si hay una alerta para el desarrollo, o hay un problema en el retraso del desarrollo. Y aquí en la imagen, no sé si alcancen a ver, por ejemplo, que dependiendo de cuántos signos presente, es como lo vamos a clasificar. Y en la parte derecha, superior derecha, pues les puse algunos ejemplos. Y siguiente, por favor. No, espérame. Me faltó mencionar que en esta parte, por ejemplo, al niño menor de 2 meses, debemos de evaluar algunos reflejos, como son el reflejo del moro, en el cual pues ponemos al niño en el brazo, y también evaluamos que el bebé pueda sostener su cabeza por sí mismo, y estos son factores que pues nos van a indicar si hay un desarrollo normal del bebé. Bueno, sí. Bien, mira. A ver, grupo. Esta es una cédula de verificación del desarrollo del niño, ¿no? Bueno. Pero ese es para el pediatra, o es para el médico general que está en medicina preventiva verificando el desarrollo del menor de 5 años, ¿sí? Pero nosotros estamos en salud reproductiva. Esta cédula tiene datos que nosotros tenemos que preguntar en nuestra cédula de investigación de presencia de factores de riesgo reproductivo y obstétrico en las mujeres de 10 a 49 años de edad, asistentes a la consulta. Y cuando preguntamos factores de riesgo obstétrico, cuando le decimos, señora, ¿cómo le fue en sus partos anteriores? ¿Tuvo sangrado, hemorragia? ¿Tuvo convulsiones por la presión arterial elevada? Y de ahí pasamos y enfocamos a sus productos anteriores. Y le preguntamos, ¿hubo algún problema durante el embarazo, parto o al nacimiento? Ahí está la primera pregunta. ¿Su niño fue prematura? ¿Terminó la gestación? ¿Su niño fue de bajo peso al nacer? Aquí está, mira. Y esas son las afecciones perinatales. ¿Presentó ictericia después del nacimiento? ¿Sí? También es una situación de antecedente de factor obstétrico y perinatal. ¿Su hijo tuvo alguna enfermedad grave como meningitis, traumatismo de cráneo, convulsiones? ¿Cuál es el origen de eso? Si fueron un parto mal atendido. ¿Sí? Esas son las principales que tenemos aquí. Vaya, de este cuadro, para el tema de hoy,
nos sirven estas preguntas, nos enriquece nuestra cédula de investigación de factores de riesgo, porque si la señora tuvo alguno de esto, si el niño tuvo algún problema como labio leporino, paladar hendido, estos son predictivos, no necesariamente se presentan, pero hay una frecuencia mayor de que eso suceda. Luego entonces la madre tiene factor de riesgo por el resultado de sus productos de embarazo, dado por sus condiciones durante el embarazo, dadas por sus condiciones preconcepcionales. ¿Se entendió, amigos? Sí, doc. Sí, Bueno, ¿qué más? ¿Le puedes cambiar, Sandy, por favor, a la siguiente? Bueno, en esta, como ya les había comentado, hay gráficas donde, sin importar la edad del niño, es decir, si tiene 3 años o 2 meses o demás, siempre debemos de medir la circunferencia cefálica, y esta nos da un ejemplo de cuáles son los valores normales y si está por encima o por debajo de estos parámetros, pues nos puede dar, por ejemplo, una anencefalia o microcefalia y una macrocefalia, como la imagen se muestra. Siguiente, Ok. Sandy, por favor. Bueno, en esta, como ya les había comentado, dependiendo de la edad, es como nosotros debemos de evaluar ciertos reflejos. Y aquí hay un cuadro donde, por ejemplo, a la edad de 1 año y medio a 2, vamos a evaluar que el niño ya diga algunas palabras y, por ejemplo, que ya camine o identifique varios objetos. Y a la edad de 2 meses es donde va a empezar a emitir sonidos y movimientos alternos de las piernas y de las manos. Siguiente, Sandy, por favor. Y bueno, como ya había mencionado, va a haber diferentes hojas de verificación dependiendo de la edad. Y bueno, esta va a ser de los 2 meses a los 2 años de edad. Y ya en la imagen anterior es como nosotros vamos a evaluar estos reflejos, y aquí vamos a hacer casi las mismas preguntas. Y, por ejemplo, si es la primera consulta, pues aquí vamos a observar si tiene unos factores de riesgo, como ya había mencionado, socioeconómicos, o si vive en un entorno de violencia familiar. Siguiente, por favor, Sandy. Bueno, en este cuadro es a partir de los 2 años a los menor de 6 años, lo que vamos a evaluar en cada etapa, porque durante este lapso el niño va a adquirir va a desarrollar ciertas actividades. Siguiente, Sandy, por favor. Bueno, y esta hoja ya va a ir de los 2 años a los 6 años de edad. Igualmente vamos a identificar si va teniendo un desarrollo normal, o vamos a identificar algunos signos que nos van a indicar un probable desarrollo de retraso del desarrollo, perdón. Siguiente, Sandy, por favor. Esta es dos cuadros donde nos va a permitir identificar, como ya les había mencionado, la clasificación de los signos clínicos y ver si el crecimiento, el desarrollo del bebé está siendo normal, o podemos ver si tiene 3 o más signos clínicos que nos pueden
detonar un retraso del desarrollo. Y en la imagen superior es un tratamiento que, bueno, la mayoría de las veces nosotros tenemos que referir a un pediatra o a otro nivel de atención. Siguiente, Sandy, por favor. Bueno, y estas son las gráficas que les había mencionado al principio, que son de la OMS. Por ejemplo, esta es del perímetro cefálico. Se va a dividir en niños y niñas. Y esta va a ir desde el nacimiento hasta los 5 años. No te preocupes, Siguiente. te está apoyando el perrito. Es un poquito latoso. Ujú. Bueno, esta es de la edad, el perímetro cefálico para la edad de niños, e igualmente va a ir desde el nacimiento hasta los 5 años. Y siguiente, Sandy, por favor. Son algunos ejemplos. También hay gráficas de peso para la talla. Por ejemplo, estas no son gráficas, son tablas, que son peso en kilogramos por edad y talla en centímetros por edad. Siguiente, Sandy, por favor. ¿Le puedes dar siguiente? Bueno, estas son algunas recomendaciones. Como ya había mencionado mi compañera Yunuen, una causa importante de la mortalidad de niños menores de 5 años va a ser la desnutrición. Y aquí es donde les había mencionado que en los últimos años en los centros de salud y demás hospitales se ha promocionado la lactancia materna. Y esta es las recomendaciones para la alimentación en niños y niñas menores de 6 meses, de 6 a 8 meses, de 9 a 11 meses, de 12 a 24 meses y en niños mayores de 2 años, donde pues aquí ya se va a incluir a la dieta familiar, es decir, que después de los 2 años el niño ya va a poder empezar a comer, no la misma cantidad que un adulto, pero sí verdura y demás, carne y comida. Siguiente, Sandy, por favor. Bueno, esta tablita se las puse, pero creo que adelante hay otra más fácil. Sandy, ¿le puedes cambiar? Creo que hay una tabla donde viene una imagen como de las vacunas. Mire, en esta, como ya les había mencionado, en el IMSS o demás, pues promocionan la vacunación, ¿no? Y bueno, aquí es el esquema de vacunación que va a ser de la tuberculosis, que es al nacer, de la hepatitis, porque va a tener varias dosis, y bueno, otras como la prevalente acelular, la del rotavirus, la de la influenza y de la poliomielitis también. Y bueno, esto es importante porque pues ya sabemos que un ejemplo de la vacuna del rotavirus, pues va a provocar una diarrea por y como había mencionado mi compañera, también es una de las principales causas de muerte, las infecciones diarréicas y otras. ¿Le puedes regresar, Sandy, donde está el dibujo de los... en esta. Bueno, algunas... en esta imagen se muestra algunos ejercicios que, bueno, es donde le recomendamos a la mamá que haga. En esta solamente va de los 0 a 3 meses para estimular al niño. Como la imagen se muestra, por ejemplo, el de la bicicleta, donde la mamá tiene que agarrarle los piecitos al niño y hacer el movimiento como si estuviera pedaleando una bicicleta. O también liberar el pulgar. Durante esta etapa, pues vemos que los niños casi siempre tienen el puño cerrado o luego agarran el cabello de la mamá o de alguien cuando lo está cargando y luego lo jala y ya no lo quiere soltar, ¿no? Entonces aquí
es como la mamá puede estimular esa liberación del pulgar, también ponerlo boca abajo, el abrazo del oso, y esos son algunos ejemplos que pues debemos de tomar en cuenta si es que vemos algún signo de alerta. Y esto sería todo, doctor. No sé si alguien tenga una duda. A ver, jóvenes, comentarios. ¿Qué encontraron ustedes en su ficha bibliográfica en relación con el tema que expusieron que no estaba aquí? Doctor, ¿ahí no también entra el tamiz neonatal Sí, al entra el inicio tamiz neonatal. Ajá. para poder identificar las primeras, bueno, las enfermedades que puede llegar a tener el paciente, ¿no? Así es, un piquetito en el talón. Muy bien, falta el tamiz Ujú. neonatal. ¿Qué más? Muy bien, Isabel. ¿Qué más, jóvenes? Alumnas y alumnos. ¿Ya? ¿Es todo? Miren, aquí en esta presentación, todo esto que nos dijeron el grupo que presentó, va dirigido a verificar el crecimiento y desarrollo para ser niños saludables. Pero se debe de partir de condiciones óptimas del nacimiento. Ok, a ver, les voy a presentar un resumen de mortalidad del menor de 5 años. Entonces, si me permiten, vamos a hacerlo. Dice que en el cuadrito con la flecha dice presentar ahora en toda la pantalla, permitir que Google observe y luego minimizo y luego busco en PowerPoint y luego la señalo. ¿La están viendo, jóvenes? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Bueno, miren. ¿Se acuerdan que al principio les dije que vinieron unos expertos de la OMS a ver por qué se morían las señoras? Y además de que eran previsibles, vieron el impacto con el producto potencial. Y entonces nos dejaron estas diapos que pues más o menos vienen siendo en algunas cosas todavía persisten. Por ejemplo, que en los países desarrollados la población del menor de 5 años es menor que en los países en vías de desarrollo. Y que la mortalidad del menor de 5 años es mucho menor que en los países en vías de desarrollo. Vean, el 80% de la población del menor de 5 años. O sea, esa es la magnitud. Para orientarnos, nos dijeron, la mortalidad del menor de 5 años se divide en mortalidad infantil y en mortalidad escolar. Menos de un año la infantil y de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días, bla, 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 la mortalidad preescolar. ¿Vamos bien? sí. Y también Sí. nos dijeron, la mortalidad del menor de un año tiene factores endógenos. ¿Qué significa esto? Que son inherentes a los fenómenos biológicos del proceso de la reproducción. O sea, hago el enfoque de riesgo preconcepcional. La señora tiene diabetes controlada, insiste en embarazarse, se embaraza, desarrolla una diabetes gestacional y tiene un producto prematuro
no llega a la gestación, pero tiene un producto macrosómico. Y que se le junta que tiene el prematuro macrosómico, más de 4 kilos, su glucosa en sangre o está baja o está alta. Y no se le detectó, no se le hizo el enfoque de riesgo perinatal. Y se muere. Ese es un ejemplo de la mortalidad del menor de 1 año con factores endógenos dado por los fenómenos biológicos del proceso de la reproducción. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí, Bueno, doctor. bueno. Entonces, si nosotros sabemos esto, tenemos que favorecer el cambio de patrones reproductivos. Señora, use un método anticonceptivo. Difiera la llegada de su segundo hijo o del primer hijo. ¿Sí? O señora, dé por terminada su fertilidad. Eso se llama cambio de patrones reproductivos. Pero también vamos a favorecer que haya servicios asistenciales a su alcance de la señora y que sean de calidad. ¿Sale? Esto es el origen de la mortalidad del menor de 1 año, que son factores endógenos atribuibles a las condiciones preconcepcionales, y para evitar la muerte tendremos que hacer cambios de patrones reproductivos y favorecer los servicios asistenciales. ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora, el origen de la mortalidad del niño de 1 a 4 años. Aquí está en rojo. De 1 a 4 años. Si es un niño, volvemos otra vez con las afecciones perinatales. O sea, prematuro y de bajo peso al nacer o la malformación congénita. ¿Sí? Sobreviviente al proceso del parto a los primeros 7 días, ¿sí? Al mes, y que sus padres se lo llevaron a un ambiente desfavorable y se nos muere de diarrea, infecciones de las vías respiratorias, desnutrición porque no tuvo ni lactancia materna ni alimentación complementaria. Si sabemos eso, tenemos que favorecer cambios que eleven el nivel socioeconómico y tenemos que meter medidas de salud pública. Yo les pregunto a ustedes, como médicas y médicos en una comunidad, ¿qué pueden hacer ustedes para elevar el nivel social y económico de estas familias? Contéstenme, por favor. O sea, de la Podría familia ser, en general. Sí, podría ser, decirles como usted dijo que dejen de tener hijos, darles como que Ajá, esa como para que pues ya no fíjate que gasten. el espaciamiento de los hijos, como tú dices, doctor, y la terminación de la fertilidad son medidas de salud pública, pero medidas que eleven el nivel socioeconómico, social y económico que pueden hacer. Pues siento que es la consecuencia, ¿no? Lo que ya dijeron mis compañeros. O sea, tipo, si le dan anticonceptivos así, pues podría mejorar la escolaridad de algunas personas, ¿no? Por ejemplo. Fíjate que lo que me estás diciendo, doctora, fue el reclamo de la gente. En la historia de la salud reproductiva, de la planificación familiar, decíamos
que si tomaban anticonceptivos dejando de tener hijos iban a mejorar su nivel social y económico. Y la gente nos reclamó, nos dijo, doctor, ya llevo 2 años y sigo igual. No gano más dinero. Y es que ese fue un error del programa de planificación familiar. La gente, al tomar anticonceptivos, diferir o terminar con su fertilidad, se queda igual. Si no lo hace, empeora. Si no lo hace, empeora en su nivel social y económico. Pero si termina de tener hijos, se queda igual. Pero la situación que sigue en la mujer que controla su fertilidad es de que tiene capacitación para el trabajo o tiene tiempo para el comercio informal, casa por casa con los folletos. Bueno, por lo que te estoy diciendo, pudiera ser que sería una consecuencia del uso de esa medida de salud pública. Pero como médicos no podemos nosotros ni incrementarles el salario, ni cambiarles las condiciones sociales, pero sí podemos fomentarle la orientación de saneamiento del ambiente, del agua potable, de las excretas, del piso de cemento, en fin. Y entonces vamos a cambiar ese ambiente ya no tan desfavorable y evitemos que los niños se mueran. ¿Sale? ¿Sí? Sí, Fíjate, doctor. Sí, doctor. fíjate que en esta época del 78, cuando yo creo que nacieron sus papás, sí, más o menos, ¿no? Nacieron sus papás. Ajá. En México, la mortalidad neonatal casi era 3/4 partes que la mortalidad posneonatal. O sea, se morían muchos niños en el primer mes de vida. ¿Sí? Y vean Ecuador, que tiene aquí reflejado en este año un ambiente desfavorable para los niños. Porque si bien, pues ahí más o menos salían vivos, pero en el ambiente donde se desarrollaban era malo. También en México. ¿Sí? Este nada más es para entender la influencia del ambiente. La mortalidad del menor de 5 años en el 60 tenía en rojo hasta el 70% y en el 80 disminuye al 48-49% en Centroamérica. Ya nos habla que en esta región hubo mejores procesos de saneamiento ambiental. La diferencia que hay de la mortalidad infantil en 60 y 80 en México, por ejemplo, disminuyó de 80 por 1000 nacidos vivos a 59-58 en este año del 80. ¿Sí? O sea, ya se empezó a hacer algo. ¿Pero qué creen? Ellos vieron, vinieron a constatar aquí, los expertos de la OMS, que la mortalidad infantil y preescolar es mayor que en el área urbana, del 30 al 60%. Y ya lo hemos repetido muchas veces. Ustedes cuando presentan sus gráficos, nos señalan que el sureste tiene mayor tasa de mortalidad materna y también infantil. Por ejemplo, en Oaxaca, no me acuerdo si en Oaxaca hay como 700 poblaciones dispersas en Oaxaca, menores de 5,000 habitantes. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para llevar
a esos lugares los servicios de salud, ¿sí? Sale muy caro. Y entonces la gente no tiene caminos, no tiene medios para traslado. Y pues su niño se muere. Fíjense, trabajé en el Seguro Social 30 años. Y al principio me fui a Chiapas y entonces veía yo las comunidades que estaban, donde estaban las clínicas que en aquella época se llamaban IMSS Conasupo, después se llamaron IMSS Coplamar, después IMSS Solidaridad, después se hicieron Progresa, Unidades Progresa. Bueno, son las mismas. Al llegar en un poblado de Chiapas, camino a Tapachula, no, camino a Comitán, nos salimos a una brecha para llegar a un poblado donde pasamos un río. Vaya, un pequeño río, ¿no? Vaya, las llantas de la combi pasaron. Y ya llegamos a donde estaba la clínica en la noche para que a mí me tocaba supervisar a la médica que estaba en el servicio social. Llegamos y preguntamos por la doctora. Para esto se corre la voz que ahí vamos y nos recibe la gente. Un poblado menos de 5,000 habitantes. Nos recibe la gente, digamos, unas 100, 200 gentes, muy gustosas. La doctora, ¿dónde está? Dice, se fue a bañar. Se está bañando, me dicen. Pero bueno, pues nos esperamos, ya tienen agua regadera en su casa. No, dice, se fue al río. Y yo me espanto, le digo al presidente municipal, le digo, ¿cómo al río? La doctora, no se preocupe, doctor. La acompaña mi esposa y las demás esposas vamos a llamarle del gobierno. Señalando hacia donde estaba el río, veo unas lucecitas y le digo, ay, luciérnagas. Y dices, no, son las luces de la gente porque ya regresa la doctora. Ah, caray. Entonces, ahí viene la comitiva y ahí viene la doctora bien feliz, las señoras que le están cuidando. Y ya, yo aplico mi cédula de supervisión y toda la cuestión. Y luego veo las acciones de favorecimiento a la comunidad y me dice, doctor, yo con el comisario general y la gente ya hemos, ¿cómo se llama? La carretera vecinal hacia la carretera principal, la hemos ampliado y la hemos aplanado y hemos recortado la maleza de tal manera que puedan entrar y salir 2 autos. Fuimos a invitar al pueblo que está arriba. Dice, está a unos kilómetros para que viniera a ayudarnos y nosotros le vamos a ayudar a ellos para enlazar una comunicación entre su pueblo y este pueblo, porque arriba no tienen médico. ¿Y qué cree, doctor? No quisieron. Bueno, pues está bien, ¿no? Perfecto. A la siguiente visita que hice en 2 meses, le digo, ¿qué pasó? ¿Ya hicieron su carretera los del pueblo vecino? Sí, doctor, ya lo hicieron, pero tuvieron que sufrir una muerte de una madre con su niño. ¿Cómo es posible? Sí, dice, porque la señora empezó con trabajo de parto, empezó a sangrar, la partera se dio cuenta que tenía placenta previa y el niño estaba en posición transversa y entonces quisieron venirme a buscar y entonces se atoraba su cochecito, tuvieron que regresar por un caballo y cuando vinieron por mí y regresé yo con ellos, la señora ya había fallecido. Y a mí se me ocurrió decir, caray, la carretera, si hubiéramos abierto la brecha, no hubiera sucedido esto. Se me ocurrió decir, ya me regresé al rato,
Dice, un tiempo después llega la gente y me dice, doctora, apóyenos para abrir la brecha. Y así fue como la hicieron, ¿sí? Tuvieron ya una comunicación más abierta con el centro de salud. Vean cómo ustedes, en un poblado que vayan al servicio social, que es parte de la elevada dispersión poblacional, pueden mejorar el sistema de comunicación para evitar, bueno, en este tema, la mortalidad infantil y para favorecer que tengan disponibilidad de servicio de salud, porque ese pueblo no lo tenía. También nos dice la gente, ¿ya cenaron? Y al mismo tiempo mi compañero médico dice sí, y yo digo no, porque no habíamos cenado. Y me da con el codo el compañero y le digo, no, sí, ya cenamos, no lo entendí. Porque si quieren, les preparamos. No, no, dice el otro, gracias. Y ya donde nos hospedaron, le pregunto yo, una chocita, con un catre, y nos pusieron un pabellón. Y entonces le dije yo, el pabellón como que acalora y hace calor aquí. Y me dice la persona, dice, el pabellón es por si caen los alacranes del techo, no les caigan encima. No, pues entonces sí, no, deje el pabellón. Entonces le digo, ¿por qué no quisiste que cenáramos? Le digo, yo tengo hambre. Mira, dice, ellos salen a hacer su mercado cada 15 días. Ya ves cómo está el camino. Y cuando llegan a carretera, tienen que esperar a que alguien los levante para que lleguen al poblado donde hay mercado. Si nosotros venimos aquí, se van a darnos lo mejor y lo que tienen y los dejamos sin comer unos días. Pues sí, tenían patrones de alimentación deficiente. Además de que si se fue a bañar al río, vaya, no tenían agua potable. Bueno, no tenían luz. Se iluminaban con velas, ¿sí? Y por lo tanto, no recuerdo si había o no un maestro de primaria allí, un maestro rural, y sus empleos más bien era la tierra, y eran pobres. Entonces todo esto influye de un 30 a un 60% mayor que en el área urbana para que los chicos se mueran. Ustedes, cuando lleguen a un lugar de servicio social similar, deben de considerarlo. Aquí estamos viendo la mortalidad, la preescolar en Centroamérica, que es mayor y disminuyó en el 80. Ahora, vamos al tema también, sigamos. ¿De qué se mueren las madres? Lo vimos la vez anterior, de causas endógenas, condiciones preconcepcionales y exógenas relativas a la atención médica, a las vías de comunicación, a la calidad de la atención médica institucional. Pues los niños también tienen su causalidad endógena. Y la causalidad endógena es resultado de la condición de salud preconcepcional de la madre o de anormalidades o complicaciones del embarazo y del parto. Y también de deficiencias intrínsecas o afecciones perinatales del neonato recién nacido, como son prematurez, bajo peso al nacer y defectos al nacimiento. ¿Se entiende, chicos? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces,
nuestros pequeños, su causalidad es endógena, porque algo pasó en el embarazo de mamá, en el parto, que dio como resultado que no llegaran a su gestación, que tuvieran 1,5 kilos de peso al nacer y que nacieran con defecto. Se murieron, pero hay algunos que sobreviven y se los llevan a medios adversos. Esa es la causalidad de la mortalidad postneonatal exógena. Y se mueren. Un niño de prematurez y bajo peso al nacer o defecto de nacimiento, si sobrevive, desarrolla infecciones respiratorias y de las vías digestivas. ¿Sí? Porque está débil y se va a un lugar inhóspito, adverso. Y fíjense, en aquella época, este porcentaje en México moría por situaciones inherentes al embarazo y al parto. Y vean cómo era más grande que en Cuba los muertos por situaciones exógenas, o sea, por el ambiente. O sea, México tiene un ambiente adverso y todavía lo tiene. Ahora, de esos niños que nacieron, ¿sí? En México la mayoría muere por neumonía, enteritis y enfermedades infecciosas y parasitarias. Pero ya van en tránsito al preescolar y pueden tener accidentes. Entonces aquí ya viene otra causa exógena debida al ambiente. Volvemos a repetir. Las afecciones del periodo perinatal son prematurez, bajo peso al nacer, anomalías congénitas, y aquí metemos el trauma obstétrico. Ese trauma obstétrico dado por deficiencia de la atención de la paciente durante el parto. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Una prevención de este embarazo de alto riesgo con metodología anticonceptiva, en cascada, como decían sus amigos. Oye, si tiene riesgo preconcepcional, no se embarace. Si tiene riesgo obstétrico, pues cuidar que se controlen sus factores de riesgo. Si nace con afecciones perinatales, riesgo perinatal, pues entonces que no se vuelva a embarazar y atender al bebé. Y mejorar la calidad de la atención del parto, capacitar a la gente para que no haya traumas durante la atención del parto. Un nacido vivo puede ser un niño normal, pero puede llegar a una condición adversa del ambiente y puede morir de infecciones respiratorias o digestivas, o tiene deficiencia de lactancia materna y no tiene alimentación complementaria y lo lleva a la mortalidad postneonatal. Pero si es un nacido vivo con afección perinatal, o sea, bajo peso al nacer, prematurez, se puede morir, que es la mortalidad neonatal, y si sobrevive, se va a un ambiente adverso que puede llevarlo a la muerte. ¿Se entiende este cuadro, mis hijos? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Qué estrategias tenemos que hacer para reducir la mortalidad preescolar? Hace unos momentos les decía yo si nosotros podemos incrementar su nivel económico. No podemos, pero sí podemos hacer estrategias de participación comunitaria, o sea, hacerlos que se junten todos
para que tengan autosuficiencia alimentaria, que tengan sus huertos, nuevamente regresar a la etapa de Lázaro Cárdenas, ¿no? Donde tenían sus huertos, sus pollos, sus cochinitos, donde tengan sus hortalizas, los jitomates, los chiles, o sea, para que tengan comida. Vamos a hacer que se reúnan y trabajen en equipo para que empiecen a hacer un saneamiento de recolección de basura, de evitar la contaminación de los mantos freáticos, de producir letrinas un poco alejadas de donde pasa el agua. Y les vamos a platicar, les vamos a dar educación para la salud, porque es tan importante tener la autoconservación de la salud a través de medidas preventivas, consulta externa, consulta médica y saneamiento del ambiente. Eso es con la población, pero también debemos de desarrollar estrategias de competencia médica, que en nuestro caso es que el médico que va a la comunidad haga enfoque de riesgo reproductivo, obstétrico y perinatal y controle los factores de riesgo para evitar la morbimortalidad materno-infantil, otorgando métodos anticonceptivos. Sus compañeros, sus compañeras hablaron de algunas actividades de crecimiento y desarrollo y preservar la salud. Concretamente, en salud reproductiva, si es un niño que está deficiente de peso y está deficiente de gestación, que va a salir con un organismo débil a un medio adverso, debemos nosotros complementar el esquema de vacunas al terminar el primer año de vida. Todo ese montón de vacunas que nos enseñó la médica, la doctora, pues tenemos que aplicárselas, ¿sí? Vaya, favorecer con la señora que lleve a su niño a vacunación. Esa es nuestra labor. Nos quitamos la cachucha como médicos en servicio social de salud reproductiva, la cachucha, y nos ponemos la de medicina preventiva y la conducimos a medicina preventiva con enfermera para que lo vacune. Pero yo, médico de salud reproductiva, estoy rompiendo la cadena de transmisión y modificando el comportamiento natural de la enfermedad y estoy evitando secuelas. Si es un niño que vive en un ambiente adverso, donde no hay agua potable y que tiene infecciones de las vías digestivas, o parasitarias, yo voy a fomentarle la rehidratación oral y con esto voy a reducir el número de atenciones hospitalarias y disminuir las formas graves de deshidratación. Fíjense que esa es otra cosa que quiero comentarles, no sé si me estén escuchando. Cuando Sí, hice doctor, sí lo estamos Sí, doctor, aquí escuchando. Estamos escuchando. eso me da más gusto. Miren, en aquella época, todavía creo que había mamuts. Ay, sí. Cuando hice mi servicio, mi internado en un hospital pediátrico, yo vi que llegaban niños con infecciones de las vías aéreas, respiratorias, digestivas, pero llegaban en procesos de desnutrición, segundo y tercero, y de deshidratación. Les pellizcaba las costillas y se quedaban arrugadas, y les podías agarrarlas de marimba los chamacos, porque cada costilla ya estaba, o sea, pobrecillos chamacos. Y lo peor es de que
yo vi cómo se les tenía que poner una venoclisis para que no murieran, para instalarles volúmenes, hidratarlos rápido y no cayeran en choque hipovolémico. Y se les hacía una cirugía pequeña en el tobillo, en la safena interna, para meterle un punzocat y meterles 50 mililitros de solución glucosada en una jeringa, pero así a pasto, ¿no? Tratando de no provocar un hipervolumen para que no tuvieran congestión pulmonar, fíjense. Y entonces yo aprendí eso, entonces ya me tocaban, cada vez que llegaba un chamaco me decían, doctor Gaitán, aviéntate esa venoclisis y ya sabes, le pones la mezcla de tanto de cloro, tanto de potasio, de magnesio, de calcio, lo hidratas y luego ya he instalado una solución de 500 a pasar en 8 horas y luego una de solución mixta en 24 y ya con eso salían los chamacos. Para esto había que hacerles una cirugía y había que atenderlos y se tenía que estar hospitalizado 3 días el chamaco. Y luego se lo entregábamos a la señora y a los 20 días regresaba otra vez con el chamaco. Y hubo algunas que me reclamaron que por qué no se los dejamos bien. En aquella época vivían en el Estado de México, ¿cómo se llama esto? No es Ciudad Nezahualcóyotl. Ciudad Nezahualcóyotl empezó con casas por todos lados, marginadas, sin agua potable, sin saneamiento, o sea, mal, mal, mal. Y de ahí venían al hospital pediátrico el Moctezuma, les quedaba cerca, no había otro. Y entonces para decirles que es el medio, es que no tienen empleo, no tienen dinero, no tienen cultura médica, no tienen educación, no saben leer ni escribir, en fin, toda es una situación social y económica, que a fin de cuentas era del gobierno. El gobierno no había hecho polos de desarrollo en ese lugar. Y todo eso, fíjense nada más, desde las formas del gobierno nacional, estatal y municipal, la organización de esas familias, no había polos de desarrollo, había deficiencia, en fin, todo eso provocaba que el niño se muriera. Y bueno, pues a mí me reclamaban y yo me sentía muy mal. Pasa el tiempo y yo estoy trabajando en el seguro, estoy leyendo las noticias médicas y veo una noticia que la compañía Nestlé está fabricando polvos para hidratar a los niños. Ah, caray, eso está muy bueno, ¿no? Y luego ya sale con que cada sobre de rehidratación oral se podía hidratar con 1 litro de agua. Cada sobre costaba $5, chamacos. Dije, no, pues estamos amolados. $5 en esa época estaba a 13.50 el dólar, son casi 70 pesos. Cuando el salario diario del mexicano en esa época me parece que eran 28 pesos o 15, ya no recuerdo, pero estaba fuera del alcance de la gente. ¿Y qué creen que hizo la OMS? Pasó la charola a todos los países del mundo y le compró la patente a Suiza. Y entonces liberó la patente, dio la fórmula y cada país ya lo produce. Y tan fue benéfico esa política de salud que me hablan y me dicen, Doc, te van a llegar kit, caray, ¿qué es un kit? Equipos de rehidratación oral. ¿Cómo? Pues qué bueno. Son los sobres con polvito. Sí, ya son los sobres con polvito, perfecto. ¿Y qué creen que eran los kits? Yo me imaginaba así como matraces. No. Una cuchara sopera,
¿no? Para hacer la sopa grandota, una jarra de 1,5 litros, un sobre, una cucharita de plástico chica y un vasito pequeño. ¿Ya poco es esto? Sí. La instrucción a la enfermera era que una parrilla, al principio llegaron las parrillas, y una olla de aluminio. Hirviera 1 litro, lo dejara enfriar, lo vaciara en la jarra y vaciar allí el sobre con la cuchara grande, lo agitara y de ahí agarrar, poner en el vasito y con la cucharita darle al bebé. ¿Cómo ven? No, hombre, pues a mí me pareció como que ilógico, como que no se podía, porque yo lo Doctor, que vi, dime. es que ahorita que está diciendo eso y que se supone que muchas personas no tenían accesibilidad a los hidratantes como tal, creo Sí. que en ese entonces y hasta ahora también lo hacían como de manera natural, ¿no? Decían que en una jarra de agua podías poner azúcar, sal y no sé qué otras cosas. Sí, Coca-Cola o Pepsi-Cola o Sidral Mundet, hasta gotas de limón. O sea, Ujú, Y un tiempo hacían también sus, en los sus centros. sueros ellos. Sí, sí, tienes razón. porque muchos no tenían accesibilidad a estos. No lo había, la tecnología no la había, ¿no? Ujú. Pero ya teniéndolo, la norma fue, niño que llegue, como ya les platiqué, a la consulta, que esté deshidratado, no que vaya a caer en coma, que esté deshidratado, hipovolémico, pasa a la medicina preventiva y la enfermera va a apoyar a la señora. Y entonces yo estuve yendo para presenciar eso porque me interesaba. Y a la señora la sentaban y decía, señorita, es que tengo que prepararle el taco a mi esposo, me tengo que ir. No, te quedas. Señorita, es que no he hecho la comida. No, te quedas. ¿No? Dale. Y entonces preparaba y el niño agarraba la cuchara y se la daban para que el niño. Lógico que el niño al sentir la cuchara en la boca se movía todo y chillaba más. Ahí está, señorita, ya ven y quiere. Usted sígale. Pero el niño, al notar sus labios húmedos, empezó a aceptar la cuchara, se dio cuenta que se estaba hidratando de alguna manera, el instinto, y empezó a tomar las cucharadas. Y luego le decía a la enfermera, dale con el vaso, no con la cuchara. Oh, ¿quién le entiende, señorita? Tú dale con el vaso. Le empezó a dar con el vasito, un vasito de esos que vienen de los jarabes, ¿no? Y el niño empezó a tomar. Y entonces seguía llorando, pero empezó a tener lágrima, empezó a tener saliva, su lengua ya no estaba de lija, ¿no? Entonces el niño cuando tenía ya lágrima, la enfermera le decía, y aquí tienes los sobres y allá le das igual. Sí, señorita, sí, ya vi. Oigan, para mí eso fue un milagro de la tecnología. Digo, evitar el secuestro de un niño en un hospital, la madre afuera, por tanto tiempo y que llegaban ya al final y se morían. A lograr que con la tecnología la madre para la recuperación de su niño y viera la importancia que es hidratar a su bebé, ¿no? Es una cosa fabulosa. Y ahora los sobres, vida oral, creo que te cuestan 5 pesos en la farmacia, pero te los regalan en las instituciones de salud y ahí nos los regalan, ahí los tenemos y luego pues tiramos, al fin nos dan más. Cuando ese sobre costaba en dólares y no se podía comprar. Vean la importancia que tienen ustedes como médicos ahorita, que cuando lleguen a su licenciatura y se metan a la investigación algunos de ustedes, van a lograr cosas maravillosas, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Y qué creen? También por la situación de la lactancia materna,
También empezaron a hacer investigación con la leche materna, pero al estarla tratando de industrializar, perdía tus anticuerpos IgG e IgM, y por lo tanto no transfería la inmunidad natural de la madre. Gastaron mucho dinero, ¿eh? Y lo que hicieron fue recolectar leche materna de las señoras para lograr esto y luego trasladarlas a sintetizarlas para tener las mismas características, pero no fue posible y fracasaron. Y ahí la moraleja del cuento es de que, bueno, pues si la señora, la mamá del niño, tiene la producción de la leche materna, pues que la use, ¿no? ¿Cómo ven, chamacos? Sí, Ahora, hay niños que ustedes, por ejemplo, dijeron, vigilar el crecimiento y desarrollo, verificar qué patología se presenta. Pues hay niños que les dan las amigdalitis estreptocóxicas 4 y más al año. Y le trae consecuencias en el corazón, en las válvulas del corazón y en el riñón. Esos pequeños hay que evitar. Si yo, padre, madre, veo, lo llevo con él y el médico aplica su enfoque de riesgo y dice, este chamaco tiene una amigdalitis y entonces le hace un exudado, le manda a hacer y sale, pero mientras llega, él ya está dando penicilina, terapia de penicilina para el bebé, ¿sí? Cristalina más procaína, 800,000 unidades cada 12 o 24 horas por 5 días o 7 o 10 días. Pero, ¿qué creen? Que hay que cortar la cadena de transmisión. Y esta cadena de transmisión se la tiene que dar la penicilina benzatínica a los convivientes, padre, madre, hermanos, si hay nana, si hay sirvienta, a todos los que convivan alrededor del niño. Por eso es una penicilinoterapia profiláctica. Y claro, darle la alimentación complementaria a los niños con aporte adicional de proteína animal. Vaya, para disminuir la morbilidad y mortalidad del menor de 5 años, tenemos que hacer educación para la salud. Tenemos que favorecer el autocuidado de la salud, de todo lo que ya dijimos, ¿sí? La demanda oportuna de servicios médicos, como el esquema de vigilancia de crecimiento y desarrollo con las tablas que nos presentó de Ramos Galván, que nos presentó sus compañeros. Pero también debemos de favorecer la población comunitaria, que la señora acuda a la consulta de su bebé. Eso es por parte de la población. Pero también debemos de orientar los servicios médicos en la atención en base a riesgo de los menores de 5 años y la vigilancia del niño sano. ¿Alguna pregunta? no, doctor. No, Doc. Pequeños, ¿cómo vieron este asuntacho? Bien, ¿Eh? todo ¿Bien? bien, doctor. Sí, Fíjense, les voy a poner un cuadro, a ver si me sale aquí, a ver, ¿lo ven? Sí, De doctor. mortalidad infantil. Sí. ¿Sí? sí, doctor, sí se ve. Miren, vamos a concluir la mortalidad infantil. Se divide
en muerte perinatal. A ver, miren, vamos a empezar en esta. La mortalidad del menor de 5 años se divide en mortalidad infantil y preescolar para organizarnos en los terminajos, porque luego nos hacemos pelotas. La mortalidad infantil es la ocurrida en menores de 1 año. Y aquí algunos autores incluyen la postneonatal de los 28 días a los 364 días de nacido. ¿Sí? Y aquí en este cuadro no está la neonatal precoz, que es de nacido a los 27 días. A ver, la mortalidad de 5 años se divide en mortalidad infantil y preescolar. La mortalidad infantil se divide en neonatal precoz de nacido a 27 días. La postneonatal de 28 días a 364 días. ¿Sí? Y la mortalidad preescolar de 1 año a 4 años, 11 meses, 29 días de nacido. ¿Sale? Bien. Luego, esta perinatal se divide en perinatal 1 y perinatal 2. Miren, a ver, permítanme empezar con la perinatal 2, porque aquí la muerte fetal va desde la 20 semana de gestación y en la 1 va de la 28 semana de gestación. ¿Sale? A los 6 días de nacido. Y la perinatal 2 de la 20 semana de gestación al nacimiento. ¿Se entendió la diferencia? Sí, ok, sí, Sí, Doc. ¿Sí? sí, Bueno, la muerte fetal temprana es de los 20 a 27 semanas de gestación. La neonatal es la ocurrida del nacimiento a los 27 días de vida. La tardía de los 7 días de nacidos a los 27 días. Y la postneonatal de los 28 días de nacido a los 364. ¿Sale? La perinatal 1 de los 28 semanas de gestación a los 6 días. Aquí sí, vamos a meter la neonatal precoz o temprana, o yo le llamaba prematura, ocurrida antes de los 6 días de nacido. Y luego la tardía de los 7 días a los 27 días. ¿Repetimos? mm, Miren, la perinatal 1. La mortalidad tardía o fetal ocurre de los 28 semanas de gestación a los 6 días de nacimiento. Hay una mortalidad que se llama hebdomadal o neonatal precoz o temprana y es la ocurrida del nacimiento a los 6 días. Primero es de las 28 semanas de gestación a los 6 días. Otra es del nacimiento a los 6 días y la otra es de los 7 días a los 27 días. ¿Sale? Chicos. sí, doctor, sí, Sí, lo Bueno, estamos dando. también. bueno, luego la perinatal 2, volvemos. De la 20 semana al nacimiento. O sea, aquí nos está hablando cuando está embarazada la señora. Y la temprana de la 20 a la 27 semana de gestación. Alrededor del nacimiento, la neonatal
es del nacimiento a los 27 días, pero ya vimos que aquí viene la hebdomadal, que es del nacimiento a los 7 días. ¿Sí? Y luego la neonatal tardía de los 7 a los 27 días. La muerte neonatal se divide en neonatal temprana antes de nacido vivo a antes de 7 días. Y la neonatal tardía desde 7 días de nacido a los 27 días. Y la posneonatal de los 28 días a los 364 días. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, Doc. Sí. Bueno, chicos.